Miguel tenía 12 años cuando entró al corral con el caballo que había hospitalizado a 3 hombres adultos, apostando su vida por salvar el rancho de su patrón. Lo que nadie esperaba era que el semental salvaje retrocediera al ver las cicatrices en las manos del niño, reconociendo en ellas un dolor idéntico al suyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas de la Sierra Madre cuando Miguel Herrera se levantó de su petate. Sus manos, demasiado callosas para un niño de 12 años, temblaban ligeramente mientras se amarraba las botas gastadas que habían pertenecido a su padre. 3 meses habían pasado desde el accidente en el corral. 3 meses desde que Rafael Herrera, el mejor vaquero del rancho San Ignacio, había sido sepultado bajo el mezquite donde solía descansar después de las jornadas. La casa de adobe donde vivían con su madre, Esperanza, y su hermana menor, Lucía, se sentía vacía sin las carcajadas de su padre resonando en las paredes. Ahora solo quedaba el silencio pesado de las deudas que Rafael había dejado atrás. Medicinas que nunca curaron la enfermedad de su madre, herramientas para el trabajo y el préstamo que había pedido a don Fernando Mendoza para salvar la cosecha del año anterior. Miguel se miró en el pedazo de espejo roto que colgaba de un clavo oxidado. Sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, lo observaban con una determinación que no correspondía a su edad. Esperanza siempre decía que tenía la mirada de Rafael cuando tomaba decisiones difíciles. Afuera, el rancho comenzaba a despertar. Miguel caminó por el sendero de tierra que conocía de memoria, pasando junto a los establos donde los caballos relinchaban suavemente, saludando el nuevo día. Se detuvo frente al corral principal, donde ahora trabajaba limpiando establos, alimentando animales y haciendo cualquier tarea que don Fernando le asignara. El patrón había sido generoso después de la muerte de Rafael, permitiéndole trabajar para pagar las deudas de su padre, pero Miguel sabía que la bondad tenía límites. Don Fernando Mendoza era un hombre de 65 años, encorvado por décadas de trabajo duro, pero con ojos que aún brillaban con orgullo cuando hablaba de sus tierras. El rancho San Ignacio había pertenecido a su familia durante 4 generaciones, 150 hectáreas de tierra fértil donde criaban caballos de trabajo y algunas cabezas de ganado, pero los tiempos cambiaban y no siempre para bien. Mientras Miguel llenaba los bebederos con agua fresca del pozo, escuchó voces elevadas provenientes de la casa principal. Reconoció inmediatamente el tono grave de don Fernando y una voz más afilada, prepotente, que pertenecía a don Rodrigo Valenzuela. Rodrigo Valenzuela era todo lo contrario a don Fernando. Había heredado la hacienda vecina, la Esperanza Dorada, de su padre hacía 10 años, y desde entonces había estado expandiendo sus tierras comprando o, según rumores en el pueblo, intimidando a rancheros más pequeños para que vendieran. Alto, de complexión robusta y siempre vestido con ropa cara que contrastaba con la sencillez de la región, Rodrigo veía el rancho San Ignacio como la próxima adición a su imperio. Miguel se acercó discretamente, ocultándose detrás de una carreta vieja que descansaba cerca de la casa. Alberto Ruiz, el capataz del rancho y amigo de la familia, desde que Miguel tenía memoria, también observaba desde la sombra de un mezquite, su rostro arrugado mostrando preocupación. «No seas necio, Fernando». La voz de Rodrigo atravesaba las paredes de adobe como un cuchillo. «El banco está por ejecutar tu hipoteca. Sabes perfectamente que no podrás pagar. Te estoy ofreciendo un precio justo por tus tierras». «Justo»,
Don Fernando rió amargamente. «Ofreces la mitad de lo que vale este rancho, Rodrigo. Esta tierra la trabajó mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Aquí nacieron mis hijos». «Tus hijos se fueron a la ciudad hace años», respondió Rodrigo con crueldad calculada. «No les interesa este pedazo de tierra olvidado. Sé realista. En 2 semanas el banco tomará posesión y entonces no recibirás ni un peso». Miguel sintió que su pecho se apretaba. Don Fernando le había comentado sobre las dificultades financieras, pero no sabía que estaban tan cerca de perder todo. Sin el rancho, ¿dónde trabajaría? ¿Cómo pagaría las deudas de su padre? ¿Qué sería de su familia? «Nunca venderé a alguien como tú». La voz de don Fernando sonaba firme, pero Miguel detectó un temblor de desesperación. «Prefiero perder todo que darte la satisfacción». Entonces, Rodrigo hizo una pausa dramática. «Acepta mi apuesta». Silencio. Miguel contuvo la respiración. «¿Qué apuesta?». Don Fernando preguntó finalmente, aunque su tono sugería que ya se arrepentía de preguntar. «Hace 3 días, mis hombres capturaron un semental salvaje en las montañas. Lo llaman el Tornado. Dicen que es imposible de domar, que ha tirado a todos los jinetes que se le acercan. Si tú o cualquiera de tus hombres puede montar ese caballo durante 3 días consecutivos, por al menos 10 minutos cada día, te perdono todas tus deudas con mi familia y además te regalo 50,000 pesos. Y si no lo logro, me entregas las escrituras del rancho San Ignacio todo, las tierras, las construcciones, el ganado, todo». Miguel se asomó cuidadosamente. A través de la ventana abierta, vio a don Fernando sentado en su viejo sillón de cuero, su rostro pálido. Rodrigo estaba de pie frente a él, sus manos apoyadas en el escritorio de madera que había pertenecido al bisabuelo de Fernando, una postura de dominación calculada. «Tienes 3 días para decidir», agregó Rodrigo. «Pero si esperas, mi oferta de compra bajará cada día». Y Fernando, su sonrisa era la de un depredador. «Ambos sabemos que tus vaqueros son buenos con el ganado, pero ninguno es jinete de competencia. Ese caballo es pura furia. Matará a quien intente montarlo». Alberto se acercó a Miguel, poniendo una mano pesada en su hombro. El capataz había visto demasiadas apuestas como esta. Sabía que hombres como Rodrigo nunca apostaban sin tener todas las cartas marcadas. «Es una trampa, muchacho», murmuró Alberto. «Ese Valenzuela no hace apuestas que pueda perder. Ese caballo debe ser un demonio». Miguel no respondió. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde don Fernando hundía su rostro entre sus manos, el peso de generaciones de sacrificio cayendo sobre sus hombros encorvados. En ese momento, Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. Una decisión que su madre llamaría locura, que Alberto intentaría detener, pero que su padre, donde quiera que estuviera, tal vez comprendería. Porque Rafael Herrera le había enseñado muchas cosas antes de morir. Secretos sobre los caballos que ningún vaquero del rancho conocía. Palabras que su propio padre le había transmitido. Heredadas de generaciones de hombres que hablaban con los animales no con fuerza, sino con el corazón. Mientras el sol terminaba de elevarse, bañando el rancho en luz dorada, Miguel sintió el peso de su decisión en el pecho. En 3 días, todo cambiaría, para bien o para mal. La camioneta negra de Rodrigo Valenzuela levantó una nube de polvo al alejarse por el camino de tierra. Miguel observó desde su escondite hasta que desapareció tras los mezquites, dejando atrás el silencio pesado que siempre seguía a las malas noticias. Alberto permaneció junto a él, mascando tabaco y escupiendo ocasionalmente, su manera de procesar la preocupación. «Ese hombre es víbora», dijo finalmente el capataz, su voz rasposa por décadas de gritar órdenes bajo el sol. «Tu padre, que en paz descanse, siempre decía que los Valenzuela no conocían el honor». Rodrigo le comprobó la razón. Miguel asintió en silencio.
Dentro de la casa escuchaban los pasos pesados de don Fernando moviéndose de un lado a otro, un león enjaulado por circunstancias que escapaban a su control. La puerta se abrió con un crujido y el patrón salió, sus ojos enrojecidos no por lágrimas, sino por una furia impotente que Miguel reconoció demasiado bien. «Alberto», llamó don Fernando, su voz cansada. «Reúne a los hombres, todos, en el corral principal, ahora». 20 minutos después, los 12 trabajadores del rancho San Ignacio se congregaban bajo la sombra del gran mezquite que marcaba el centro del corral. Eran hombres curtidos por el sol, con manos callosas y espaldas dobladas por el trabajo duro. Miguel se mantuvo al margen. Técnicamente no era un vaquero completo todavía, solo un muchacho que ayudaba donde podía. Don Fernando los miró uno por uno antes de hablar. «Supongo que todos conocen a Rodrigo Valenzuela y su reputación». Murmullos de asentimiento recorrieron el grupo. «Acaba de hacerme una propuesta que determina el futuro de este rancho», explicó la apuesta en detalle. Con cada palabra, los rostros de los hombres se endurecían. Conocían historias sobre caballos salvajes, bestias magníficas pero peligrosas, criadas en libertad y ferozmente protectoras de ella. Ninguno había visto a El Tornado, pero todos habían escuchado los rumores que circulaban en los pueblos cercanos. «Necesito un voluntario», concluyó don Fernando. «Alguien dispuesto a intentar domar a ese animal. No les mentiré, es peligroso, pero si lo logramos, salvamos el rancho». Silencio. Los hombres se miraban entre sí, algunos bajando la vista hacia sus botas polvorientas. Finalmente, Tomás Reyes, el vaquero más experimentado, dio un paso adelante. A sus 45 años, había domado más caballos que nadie en la región. «Yo lo intentaré, patrón», dijo, aunque su voz carecía de la confianza usual. «He trabajado con animales difíciles antes». «Yo también puedo intentarlo», agregó Javier Ortiz, un hombre más joven pero con buena reputación como jinete. Don Fernando asintió, claramente aliviado de no tener que rogar. «Les agradezco. Mañana iremos a ver al animal, conocer con qué estamos tratando. Mientras tanto, quiero que practiquen con los caballos más difíciles que tengamos». La reunión se disolvió lentamente. Miguel escuchó fragmentos de conversaciones mientras los hombres se dispersaban hacia sus tareas. «Es una locura», murmuraba uno. «Valenzuela no apostaría si no supiera que ganará». «Dicen que El Tornado mató a un hombre en Guanajuato», agregó otro. «Lo pisoteó hasta dejarlo irreconocible». Miguel se alejó del grupo, dirigiéndose hacia el pequeño corral donde guardaban a los caballos de trabajo. Allí, alejado de miradas curiosas, se sentó en la cerca de madera y cerró los ojos. Inmediatamente la voz de su padre resonó en su memoria, tan clara como si Rafael estuviera sentado junto a él. Era un recuerdo de 3 años atrás, cuando Miguel tenía 9 años. Habían estado trabajando con una yegua particularmente nerviosa que se asustaba con cualquier movimiento brusco. Miguel, impaciente como solo los niños pueden serlo, había intentado acercarse rápidamente y el animal había relinchado, retrocediendo con los ojos muy abiertos. «Despacio, mijo». Rafael lo había detenido, su mano firme pero gentil en el hombro de Miguel. «Los caballos no son como los hombres, no entienden la prisa ni la fuerza, entienden el corazón». «¿El corazón?», Miguel había preguntado confundido. Su padre se había arrodillado para quedar a su altura, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría que Miguel apenas comenzaba a comprender. «Mi abuelo, tu bisabuelo Emiliano, me enseñó algo que su padre le enseñó a él. Los caballos pueden sentir lo que llevas dentro. Si te acercas con miedo, sienten tu miedo y se asustan más. Si te acercas con ira, sienten tu ira y se defienden. Pero si te acercas con respeto y calma, con el corazón abierto, ellos te escuchan. ¿Cómo hablar con ellos? Exactamente como hablar con ellos». Rafael había sonreído.
pero no con palabras, con silencio, con paciencia. Tienes que mostrarles que no eres una amenaza, que entiendes su dolor, su miedo, que solo quieres ser su amigo. Aquella tarde, Rafael le había enseñado a acercarse a la yegua nerviosa de una manera completamente diferente, lentamente, sin contacto visual directo, respirando profundo y manteniendo su cuerpo relajado. Le había enseñado a extender la mano con la palma hacia abajo, dejando que el animal la oliera, le tomara su tiempo. Los animales salvajes. Rafael había continuado mientras la yegua finalmente permitía que Miguel la tocara. Son los más honestos. Nunca han aprendido a mentir como los hombres. Si muestras tu verdadero ser, te responderán con el suyo. Miguel abrió los ojos, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. Cuánto extrañaba esas lecciones, esa voz paciente explicando los misterios del mundo. Su padre había sido más que un vaquero. Había sido un susurrador de caballos, alguien que entendía a los animales de una manera que otros solo podían envidiar. Se bajó de la cerca y caminó hacia el establo donde descansaba Luna, una yegua vieja que había sido compañera de trabajo de su padre. El animal levantó la cabeza al verlo, relinchando suavemente en reconocimiento. Miguel extendió su mano, dejando que Luna la oliera antes de acariciar su cuello suavemente. ¿Crees que pueda hacerlo, Luna?, susurró. ¿Crees que papá me enseñó suficiente? La yegua empujó su hocico contra el pecho de Miguel, su manera de ofrecer consuelo. En ese momento, María Delgado, la cocinera del rancho y amiga cercana de su madre, apareció en la entrada del establo. «Tu mamá te está buscando, Miguel», dijo con voz suave. María era una mujer robusta de 50 años, con manos que habían preparado miles de comidas y un corazón tan grande como el rancho. Escuchó sobre la apuesta. «Está preocupada». Miguel asintió, dándole una última palmada a Luna antes de seguir a María hacia su casa. El camino de regreso parecía más largo de lo usual, cada paso pesado con la anticipación de la conversación que estaba por venir, porque Miguel sabía que su madre vería en sus ojos lo que estaba planeando, y sabía exactamente qué diría. La casa de adobe donde vivían los Herrera era modesta pero mantenida con orgullo. Esperanza siempre había insistido en que aunque fueran pobres, nunca serían descuidados. Las paredes encaladas brillaban bajo el sol, y las macetas con geranios rojos que su madre cuidaba religiosamente añadían un toque de color al paisaje polvoriento. Miguel empujó la puerta de madera, el familiar crujido anunciando su llegada. Su hermana Lucía, de 7 años, jugaba en el suelo con una muñeca de trapo que Rafael le había hecho el año anterior. Sus enormes ojos marrones se iluminaron al verlo. «¡Miguel!», saltó hacia él, abrazándolo por la cintura. «María dice que habrá tamales esta noche. ¿Es verdad?». «Probablemente». Miguel revolvió su cabello negro, intentando sonreír a pesar del nudo en su estómago. «¿Dónde está mamá?». «En el cuarto». Lucía señaló hacia la habitación que habían compartido sus padres. «Está cosiendo el vestido de la señora Martínez. Dice que si termina hoy, nos pagará suficiente para comprar harina para un mes». Miguel asintió. Desde la muerte de Rafael, Esperanza había tomado trabajos de costura para ayudar con los gastos. Sus manos, una vez dedicadas solo a cuidar su hogar, ahora trabajaban hasta altas horas de la noche, sus dedos picados por agujas y sus ojos cansados por la luz tenue de las velas. Encontró a su madre exactamente como Lucía describió, inclinada sobre una tela azul extendida en la cama. A sus 32 años, Esperanza Herrera seguía siendo hermosa, pero las preocupaciones habían dejado líneas alrededor de sus ojos y mechones grises prematuros en su cabello negro. Levantó la vista cuando Miguel entró, y en ese instante, él supo que ella ya sabía. «Siéntate, mijo», dijo suavemente, dejando la costura a un lado,
Miguel obedeció, hundiéndose en el viejo banco de madera junto a la ventana. Esperanza se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. María me contó sobre la apuesta de Valenzuela. «Mamá, déjame hablar primero». Su voz era firme pero no dura. «Sé lo que estás pensando, lo veo en tus ojos. Son los mismos ojos de tu padre cuando tomaba decisiones que yo consideraba locuras». Miguel bajó la mirada, pero Esperanza levantó su barbilla con un dedo. «Mírame, Miguel. Tienes 12 años. 12. Eres un niño todavía. Papá tenía 13 cuando domó su primer caballo salvaje», respondió Miguel, su voz quebrándose ligeramente. «Me lo contó. Su padre lo llevó a las montañas y le enseñó. Y mira lo que le pasó a tu padre». Esperanza se levantó, caminando hacia la ventana. Sus hombros temblaban. «Un caballo lo mató, Miguel. Un simple accidente en el corral y ahora está bajo tierra, dejándonos solos. No fue culpa del caballo». Miguel se levantó también. «Fue el suelo mojado, la cerca rota que nadie había reparado. Papá me lo explicó antes de... No pudo terminar. El recuerdo de esa tarde todavía era demasiado fresco, demasiado doloroso. Rafael había vivido 3 días después del accidente, tiempo suficiente para despedirse, para susurrar últimas palabras que Miguel guardaba en su corazón como tesoros. Esperanza se giró, lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo perderte a ti también, ¿entiendes? Eres todo lo que queda de él. Si algo te pasa, si no hago nada, perdemos todo de todas formas». Miguel cruzó la habitación, tomando las manos de su madre. «Las deudas de papá con don Fernando, el dinero que necesitamos para tus medicinas, para la comida de Lucía. ¿Cómo pagaremos todo eso sin el trabajo del rancho? Encontraremos otra manera». «¿Qué otra manera?». La voz de Miguel subió de volumen, la frustración derramándose. «Cosiendo vestidos hasta que tus dedos sangren, viendo cómo Lucía pasa hambre porque el dinero no alcanza. Papá trabajó en ese rancho toda su vida. Don Fernando nos ha tratado bien. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras lo pierde todo». Esperanza cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, Miguel vio en ellos una resignación dolorosa, la misma expresión que había tenido cuando los médicos dijeron que no había nada más que hacer por Rafael. «Dime la verdad», dijo finalmente. «¿Realmente crees que puedes domar a ese caballo?». Miguel pensó en las lecciones de su padre, en las noches bajo las estrellas, cuando Rafael le enseñaba a escuchar el lenguaje silencioso de los animales. Recordó cómo, poco antes de morir, su padre había apretado su mano y susurrado: «Los animales salvajes, mijo, son como almas perdidas. Solo necesitan a alguien que los entienda, que no los juzgue por su fiereza, sino que vea el dolor detrás de ella». «No sé si puedo domarlo», admitió Miguel honestamente, «pero sé que puedo intentar entenderlo. Papá me enseñó que no se trata de romper el espíritu del caballo, sino de ganarse su confianza, y si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de salvar el rancho y ayudarnos, tengo que tomarla». Esperanza lo observó en silencio por un largo momento. Finalmente, caminó hacia el pequeño baúl donde guardaba las pertenencias más preciadas de Rafael. Lo abrió con manos temblorosas y extrajo algo envuelto en tela. Al desenvolverlo, reveló un par de espuelas de plata, antiguas y bellamente trabajadas, con las iniciales EH grabadas en el metal. «Estas eran de tu bisabuelo Emiliano», dijo, extendiendo las espuelas hacia Miguel. «Tu padre las recibió cuando tenía tu edad, el día que domó su primer caballo salvaje. Me hizo prometer que te las daría cuando estuvieras listo». Miguel tomó las espuelas, sintiendo el peso de generaciones en sus manos. «Mamá, no te estoy dando permiso». Esperanza lo interrumpió, su voz firme. «Te estoy recordando quién eres. Eres un Herrera, hijo de Rafael, nieto de Emiliano.
Llevas en tus venas la sangre de hombres que hablaban con los caballos, pero también llevas mi sangre, y eso significa que prometes volver a casa cada noche. ¿Entendido? Lo prometo. Esperanza lo abrazó fuertemente y Miguel sintió las lágrimas de su madre mojando su camisa. Lucía apareció en la puerta, confundida por la escena, pero acercándose a abrazar a ambos. Por un momento, los tres permanecieron así, unidos en su dolor y esperanza. Afuera, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Mañana, Miguel vería al caballo que determinaría su destino. Mañana, enfrentaría a el tornado. Pero esta noche, en la seguridad del abrazo de su familia, era todavía solo un niño de 12 años, aferrándose a las espuelas de su bisabuelo y rezando para tener el valor de honrar el legado de su nombre. La camioneta de don Fernando traqueteaba por el camino polvoriento hacia la Esperanza Dorada, mientras el sol apenas comenzaba a calentar el aire fresco de la mañana. Miguel iba sentado en la parte trasera junto a Alberto, Tomás y Javier. Todos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaban por enfrentar. La noche anterior, Miguel apenas había dormido. Las espuelas de su bisabuelo descansaban sobre su mesita de noche, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Había pasado horas mirándolas, preguntándose si tendría el coraje y la habilidad que su padre siempre creyó que poseía. «Nunca había visto a don Fernando tan callado», murmuró Tomás, rompiendo el silencio. El vaquero experimentado tenía las manos apretadas sobre sus rodillas, los nudillos blancos de tensión. En 30 años trabajando para él, nunca lo había visto así de preocupado. «Es su legado el que está en juego», respondió Alberto, escupiendo tabaco por la ventana. 4 generaciones de Mendoza en esa tierra. Si la pierde, no solo pierde el rancho, pierde su nombre. Javier, el más joven de los vaqueros voluntarios, se rió nerviosamente. «No ayuda que todos en el pueblo estén hablando del caballo. Mi prima trabaja en la Esperanza Dorada. Dice que los peones le tienen terror, que en 2 semanas ha mandado a 3 hombres al hospital». «Cállate, Javier», gruñó Tomás. «No necesitamos más historias de miedo». Pero Miguel había escuchado las mismas historias. En el mercado del pueblo, en la cantina donde los vaqueros se reunían los fines de semana, en susurros entre los trabajadores del rancho. El tornado había adquirido reputación de demonio, un animal imposible, peligroso, más cerca de la muerte que de la doma. La hacienda La Esperanza Dorada apareció en el horizonte como un monumento a la riqueza de Rodrigo Valenzuela. Mientras el rancho San Ignacio era sencillo y funcional, esta propiedad gritaba opulencia. Cercas recién pintadas, establos del doble del tamaño, una casa principal de 2 pisos con columnas blancas que parecía sacada de una revista. Rodrigo los esperaba en el corral principal, acompañado por 6 de sus hombres. Su sonrisa era la de alguien que ya sabía el resultado del juego. Fernando saludó con falsa cordialidad. «Veo que trajiste a tus mejores hombres». Y su mirada cayó sobre Miguel. «¿Un niño? ¿Acaso planeas que tu ayudante de establo me entretenga con trucos?» «Miguel es hijo de Rafael Herrera», respondió don Fernando con dignidad, «y está aquí para aprender». «Ah, sí, Rafael», Rodrigo fingió tristeza. «Terrible accidente. Aunque dicen que el caballo que lo mató era bastante manso. Me pregunto cómo le iría con uno realmente peligroso». Alberto dio un paso adelante, pero don Fernando lo detuvo con una mano. «Vinimos a ver al animal, Rodrigo, no a escuchar tu veneno». «Por supuesto». Rodrigo se giró hacia uno de sus hombres. «Pascual, trae a el tornado». Ninguno de ellos estaba preparado para lo que vieron. El corral donde mantenían al semental salvaje estaba en la parte trasera de la hacienda, lejos de los otros animales. Era más grande que un corral normal, rodeado por postes de madera reforzados con metal, y en el centro,
Moviéndose como una tormenta contenida estaba el tornado. El caballo era magnífico y aterrador en igual medida. Un semental negro puro, sin una sola marca blanca, con músculos que ondulaban bajo su pelaje brillante. Medía al menos 17 manos de altura, más grande que cualquier caballo que Miguel hubiera visto. Pero no era su tamaño lo que helaba la sangre, eran sus ojos salvajes, sí, pero también llenos de algo más: dolor, furia, un odio profundo hacia cualquier cosa humana. «Dios santo», susurró Javier, retrocediendo instintivamente. El tornado galopaba de un extremo al otro del corral, relinchando y pateando, su cola azotando el aire como un látigo. Las cicatrices en sus flancos contaban una historia que Miguel reconoció inmediatamente. Este no era un caballo simplemente salvaje, era un caballo que había sido maltratado. «Lo capturamos hace un mes en la sierra», explicó Rodrigo con orgullo. «Dicen que es el líder de una manada salvaje, pura sangre y furia». Miguel observaba cada movimiento del animal, cada gesto. Vio cómo el caballo evitaba el lado este del corral, donde había un poste más oscuro. Vio cómo sus orejas se aplanaban cuando alguno de los hombres de Rodrigo se acercaba demasiado. Vio el temblor en sus patas traseras, no de miedo, sino de músculos preparados para atacar. «Bien», Tomás tragó saliva, cuadrando sus hombros. «Déjame intentarlo primero». «Espera», Alberto lo detuvo. «Observémoslo primero. Necesitamos entender sus patrones». Durante la siguiente hora, observaron a el tornado. Rodrigo había preparado un espectáculo completo, con sus hombres intentando acercarse al animal con lazos y cuerdas. Cada intento terminaba igual. El caballo se elevaba sobre sus patas traseras, relinchando con una furia que hacía temblar la tierra, y los hombres retrocedían antes de que los cascos pudieran alcanzarlos. Como pueden ver, Rodrigo sonreía ampliamente. «Es imposible, pero les daré la oportunidad de intentarlo. Después de todo, una apuesta es una apuesta». Don Fernando observaba en silencio, su rostro pálido. Miguel podía ver el peso del mundo sobre los hombros del viejo, la certeza creciente de que había aceptado una apuesta que no podía ganar. Fue entonces cuando Miguel lo vio. Un detalle que nadie más había notado. Cuando uno de los hombres de Rodrigo se había acercado desde el norte, el tornado no había atacado inmediatamente, había retrocedido primero, como si esperara algo, como si el ataque fuera defensivo, no ofensivo. «Es el látigo», Miguel murmuró sin darse cuenta. «¿Qué?». Alberto se giró hacia él. «El hombre del norte tenía un látigo en el cinturón», Miguel señaló. «Miren cómo el tornado observa a cualquiera con látigo. No ataca por maldad, ataca porque tiene miedo». Alberto entrecerró los ojos, observando más cuidadosamente. Miguel tenía razón. El caballo no era simplemente salvaje o agresivo. Estaba defendiéndose de amenazas que había aprendido a reconocer. «Este caballo ha sido maltratado», dijo Alberto en voz baja, «probablemente antes de que Rodrigo lo capturara. Por eso es así de peligroso». «Entonces no hay esperanza». Don Fernando suspiró pesadamente. «Un caballo traumatizado es peor que uno salvaje. No confía en nada ni en nadie». Pero Miguel no estaba escuchando. Estaba observando a el tornado, y por primera vez desde que habían llegado, sintió algo diferente al miedo. Sintió comprensión. Porque él sabía lo que era perder a alguien, lo que era sentir que el mundo entero te había lastimado, lo que era estar solo y asustado detrás de una máscara de furia. «Yo lo haré», dijo Miguel, su voz más fuerte de lo que esperaba. Todos se giraron para mirarlo. «¿Qué?». Don Fernando parpadeó. «Yo intentaré domar a el tornado». El silencio que siguió a las palabras de Miguel fue tan profundo que el único sonido era el respirar pesado del tornado y el crujir de la madera bajo sus cascos. Entonces, como una ola rompiendo contra la playa, la risa de Rodrigo Valenzuela estalló en el aire matutino. El niño
Rodrigo se doblaba de la risa, sus hombres uniéndose nerviosamente a su diversión. El hijo del vaquero muerto quiere jugar con el caballo asesino. Esto es mejor de lo que esperaba, Fernando. Ahora usas niños como carne de cañón. Don Fernando agarró el hombro de Miguel con fuerza. Miguel, no. Esto no es un juego. Ese animal podría matarte. Señor, yo puedo, comenzó Miguel. No. La voz de don Fernando resonó con una autoridad que raramente usaba. No permitiré que otro Herrera muera por mis problemas. Tu padre era mi mejor hombre, y su muerte ya pesa suficiente en mi conciencia. Alberto se colocó junto a don Fernando, su rostro serio. El patrón tiene razón, muchacho. Aprecio tu valor, pero esto es demasiado. Tienes 12 años. Mi bisabuelo Emiliano tenía 12 años cuando domó su primer caballo salvaje, respondió Miguel, su voz temblando pero firme. Mi padre tenía 13, ellos... Y tu padre está muerto, Tomás intervino, aunque su tono era más gentil. Miguel, sé que quieres ayudar, pero hay una diferencia entre valor y suicidio. Ese animal allá, señaló hacia el tornado, no es como los caballos con los que has trabajado. Es pura furia. No es furia. Miguel se giró hacia el corral, donde el tornado seguía moviéndose inquieto. Es miedo y dolor. ¿No lo ven? Javier soltó una risa nerviosa. Lo que veo es un demonio negro que quiere pisotear a cualquiera que se le acerque. Rodrigo se acercó a Miguel, su altura imponente proyectando una sombra sobre el niño. Escucha, muchacho, admiro el espíritu, de verdad, pero esto es asunto de hombres. Vete a casa con tu mamá antes de que alguien tenga que explicarle por qué su hijo está en el hospital, o peor. Algo en el tono condescendiente de Rodrigo, en la manera en que mencionó a su madre, encendió algo en Miguel. No era ira exactamente, era determinación forjada en meses de ver a Esperanza trabajar hasta el agotamiento, de escuchar a Lucía preguntar por qué ya no tenían suficiente comida, de cargar con el peso de las deudas de un padre que nunca podría pagar. No, dijo Miguel, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Con todo respeto, don Fernando, pero no me iré. Don Fernando parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Miguel, señor, usted le prometió a mi padre que cuidaría de nosotros después de su muerte. Miguel continuó, las palabras fluyendo ahora como agua contenida demasiado tiempo. Y lo ha hecho. Nos ha dado trabajo, comida, un lugar donde vivir. Pero ahora es su rancho el que necesita ayuda, su familia la que está en peligro de perder todo. Se giró hacia Tomás y Javier. Ustedes son buenos vaqueros, los mejores. Pero no es suficiente con ser bueno para esto. He estado observando a el tornado desde que llegamos. No ataca primero, se defiende. Y cuando ataca, siempre es porque ve algo que le recuerda el maltrato. Un látigo, una cuerda, movimientos bruscos. ¿Y crees que siendo pequeño y gentil el caballo no te matará?, preguntó Tomás, aunque había algo de curiosidad en su tono ahora. Creo, Miguel eligió sus palabras cuidadosamente, que mi tamaño es una ventaja. No soy una amenaza obvia como un hombre adulto. Y mi padre me enseñó cosas que... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Mi padre podía hablar con los caballos, no con palabras, sino con silencio, con paciencia. Me enseñó cómo. Alberto observaba a Miguel con una expresión nueva, como si estuviera viéndolo realmente por primera vez. Rafael sí tenía un don, admitió lentamente. En todos mis años nunca vi a nadie mejor con animales difíciles, y él te lo enseñó, ¿verdad? Miguel asintió. Cada tarde, después del trabajo, decía que era un secreto de familia, algo que su abuelo le enseñó, y el abuelo del abuelo antes de él. Una manera de acercarse a los animales salvajes sin fuerza, sin romper su espíritu. Don Fernando se quitó su sombrero, pasando una mano cansada por su cabello gris.
Miguel podía ver la batalla interna en sus ojos. El deseo de salvar su rancho contra la responsabilidad que sentía hacia el hijo de Rafael. «Es una locura», murmuró finalmente. «Complete y absolutamente una locura». «La apuesta ya es una locura», respondió Miguel. «¿Qué diferencia hay si lo intento yo o Tomás? Al menos yo tengo algo que ellos no tienen». «¿Qué?», preguntó Rodrigo, claramente divertido por todo el intercambio. «Nada que perder». Miguel lo miró directamente a los ojos. «Si el tornado me mata, será una muerte rápida. Mejor que ver a mi madre trabajar hasta morir o ver a mi hermana pasar hambre. Ustedes, Tomás, Javier, tienen familias, futuro. Yo solo tengo deudas y responsabilidades que no puedo pagar. Al menos déjenme intentarlo». El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era shock, era consideración. Miguel vio cómo don Fernando miraba a Alberto, cómo Alberto miraba a Tomás, cómo Tomás miraba el corral donde el tornado esperaba. «Tiene el corazón de Rafael», dijo finalmente Alberto, «y algo de su locura también». Don Fernando cerró los ojos y cuando los abrió, Miguel vio en ellos una decisión que claramente le dolía tomar. «Si hago esto, si permito que lo intentes, habrá condiciones estrictas». El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. «¿Cuáles?». «Primero», don Fernando levantó un dedo, «Alberto estará contigo en todo momento, listo para intervenir si las cosas se ponen peligrosas. Segundo, al primer signo de verdadero peligro te detienes, sin discusión. Y tercero», su voz se suavizó, «le escribirás una carta a tu madre explicándole esto. No iré a su casa a decirle que dejé que su hijo se matara sin que ella supiera». Miguel tragó saliva pensando en Esperanza, en cómo recibiría esta noticia, pero asintió. «Acepto». Rodrigo observaba el intercambio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, esto se pone interesante. El niño tiene agallas, hay que admitirlo, pero agallas no son suficientes contra ese animal». Aún así, se encogió de hombros. «Tu apuesta, tu funeral, Fernando. ¿Cuándo empieza el espectáculo?». Miguel miró hacia el sol. Todavía era temprano, apenas pasadas las 9 de la mañana. «Mañana», dijo, sorprendiendo a todos nuevamente. «Hoy necesito prepararme». «¿Prepararte?». Rodrigo rió. «¿Para morir?». «Para escuchar», respondió Miguel, y algo en su tono hizo que la sonrisa de Rodrigo se desvaneciera ligeramente. Porque Miguel sabía algo que todos los demás habían olvidado. Antes de que su padre pudiera hablar con los caballos, primero tenía que aprender a escucharlos. La luz de la vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe, mientras Miguel se sentaba frente a una hoja de papel en blanco. La pluma temblaba en su mano, manchando ocasionalmente la página con gotas de tinta. Escribirle a su madre sobre su decisión era más difícil que enfrentarse al propio el tornado. «Querida mamá», comenzó, tachó las palabras y volvió a empezar. «Mamá, sé que esto te asustará». La puerta crujió y María entró con una taza de chocolate caliente, colocándola suavemente junto a él. La cocinera había estado inusualmente callada durante la cena, sirviendo los frijoles y tortillas sin su habitual charla alegre. «¿Cómo le dices a tu madre que mañana podrías morir?», preguntó Miguel sin levantar la vista. María se sentó en el banco frente a él, sus manos curtidas por años de cocina cruzadas sobre su regazo. «No le dices que podrías morir, le dices porque vale la pena intentarlo». Miguel levantó la mirada. María tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «Tu padre me contó una vez sobre el día que domó su primer caballo salvaje. Tenía tu edad, quizás un año mayor. Me dijo que nunca había tenido tanto miedo en su vida. ¿De verdad?». Miguel nunca había escuchado esa parte de la historia. Absolutamente aterrado, María asintió, pero me dijo algo que nunca olvidé. Dijo: «María, el miedo no es el enemigo. El enemigo es dejar que el miedo decida por ti». Ese día,
Tu padre decidió que su miedo no le impediría honrar a su familia. Miguel volvió a mirar el papel. Con manos más firmes esta vez comenzó a escribir. Mamá, mañana haré algo que sé te preocupará, pero necesito que entiendas que no lo hago por valentía o por impresionar a nadie. Lo hago porque papá me enseñó que cuando tienes un don, un talento que te fue dado, tienes la responsabilidad de usarlo para ayudar a otros. Don Fernando nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Ahora es mi turno de ayudarlo a él. Llevo las espuelas del bisabuelo Emiliano, llevo las lecciones de papá en mi corazón y llevo tu amor dándome fuerza. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que cada palabra que papá me enseñó, cada momento bajo las estrellas, aprendiendo sobre los caballos, fue preparándome para este momento. Te amo, Miguel. Selló la carta y se la entregó a María. Si algo sale mal, nada saldrá mal. María la guardó en su delantal, pero se la daré de todas formas. Ahora, termina ese chocolate y ve a dormir. Mañana necesitarás toda tu energía. Pero Miguel no podía dormir. Después de dar vueltas en su petate durante 1 hora, se levantó y salió silenciosamente de la casa. La luna llena iluminaba el rancho con una luz plateada, convirtiendo las sombras en formas extrañas y misteriosas. Sus pies lo llevaron al establo donde descansaba Luna. La vieja yegua levantó la cabeza cuando él entró, relinchando suavemente en reconocimiento. Miguel se acercó lentamente, recordando las lecciones de su padre, sin contacto visual directo, murmuró para sí mismo, girando ligeramente su cuerpo. Palma hacia abajo, dejando que ella decida acercarse. Luna olió su mano, luego empujó su hocico contra su pecho. Miguel comenzó a acariciarla, sus manos moviéndose en círculos lentos sobre su cuello, sintiendo el pulso constante de vida bajo el pelaje suave. Papá decía que los caballos sienten tu corazón, le susurró a Luna. Que si te acercas con miedo, sienten tu miedo. Si te acercas con amor, sienten tu amor. Se detuvo, cerrando los ojos. ¿Pero qué pasa si tienes ambos? ¿Qué pasa si tienes miedo pero también tienes amor? Como respuesta, Luna presionó su cabeza contra el pecho de Miguel y él sintió las lágrimas finalmente caer. Todas las emociones que había estado conteniendo desde la muerte de su padre, desde el momento en que decidió ofrecerse voluntario, se derramaron en el pelaje de la yegua. Tengo tanto miedo, admitió en la oscuridad. Miedo de fallar, miedo de morir, miedo de decepcionar a todos. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si papá estaba equivocado sobre mí? Un sonido lo sobresaltó. Alberto estaba parado en la entrada del establo, su silueta recortada contra la luz de la luna. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Tu padre nunca estaba equivocado sobre los caballos, dijo el capataz suavemente acercándose, y nunca estaba equivocado sobre las personas tampoco. Se sentó en un banco de madera, sacando su tabaco. Cuando tu padre llegó a este rancho hace 20 años, era apenas mayor que tú ahora, 14 años, flaco como un palo, sin un peso en el bolsillo. Pero don Fernando vio algo en él, igual que yo veo algo en ti. ¿Qué vio? Un niño que no tenía miedo de sentir. Alberto encendió su cigarro, el humo elevándose en espirales. La mayoría de los vaqueros nos endurecemos con los años. Aprendemos a no sentir demasiado porque el trabajo es duro y los animales se van. Pero tu padre nunca perdió eso. Cada caballo era importante para él. Cada animal tenía una historia. Y eso, muchacho, era su verdadero don. Miguel se secó las lágrimas con la manga. Mañana, cuando esté frente a él Tornado... Mañana, Alberto lo interrumpió. Harás exactamente lo que tu padre te enseñó. No intentarás dominarlo con fuerza, porque no tienes fuerza. No intentarás asustarlo, porque tú también estás asustado. Intentarás entenderlo, y eso, Miguel, es lo único que ese caballo nunca ha tenido alguien que intente entenderlo. Alberto se levantó,
colocando una mano pesada en el hombro del niño. Ahora vete a dormir. Mañana empieza temprano y quiero que estés descansado. Y Miguel esperó hasta que el niño lo mirara. Tu padre estaría orgulloso, más orgulloso de lo que puedes imaginar. Solo en la oscuridad del establo, Miguel finalmente sintió algo de paz. El miedo seguía ahí, probablemente estaría ahí mañana también. Pero ahora sabía que el miedo no era su enemigo. Era simplemente parte de ser humano, parte de importarle lo suficiente como para arriesgar todo. Las espuelas de su bisabuelo esperaban en su casa, pulidas y listas. Mañana las usaría, no como símbolo de dominio, sino como recordatorio de todas las generaciones de Herrera que habían elegido el entendimiento sobre la fuerza. Mañana enfrentaría a el tornado. Y por primera vez, desde que tomó su decisión, Miguel sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad. El amanecer llegó demasiado rápido. Miguel se despertó con el canto del gallo, su estómago revuelto de nervios y anticipación. Se vistió lentamente, cada movimiento deliberado, como si estuviera preparándose para una ceremonia. Las espuelas de su bisabuelo brillaban en la luz temprana del día, y cuando se las colocó, sintió el peso de 4 generaciones sobre sus hombros. Esperanza no había dormido. Sus ojos hinchados lo delataban cuando Miguel salió de su habitación. Sin decir palabra, lo abrazó fuertemente, sus lágrimas mojando la camisa de su hijo. «Vuelve a casa», susurró finalmente. «Solo vuelve a casa». Lucía apareció detrás de ella frotándose los ojos. Miguel va a domar al caballo malo. Va a intentar ayudar al caballo perdido, corrigió Miguel, arrodillándose para estar a su altura. Le entregó su muñeca de trapo favorita. Cuida esto por mí, ¿sí? La necesitaré cuando regrese. La camioneta de don Fernando ya esperaba afuera. Alberto estaba en el asiento del conductor, Tomás y Javier en la parte trasera. Nadie hablaba durante el trayecto hacia la Esperanza Dorada, cada hombre perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaban por presenciar. Cuando llegaron, Rodrigo Valenzuela ya había preparado todo un espectáculo. Había al menos 20 personas reunidas alrededor del corral. Sus trabajadores, algunos vecinos curiosos y hasta un reportero del periódico local del pueblo. «Veo que trajiste a tu gladiador». Rodrigo sonrió, aunque sus ojos mostraban algo más oscuro. «Espero que el niño haya escrito su testamento». Don Fernando ignoró el comentario, colocando una mano protectora en el hombro de Miguel. «Todavía puedes cambiar de opinión. Nadie te juzgará. Lo sé», respondió Miguel, sus ojos fijos en el corral donde el tornado esperaba. El caballo estaba en la esquina más lejana, su cuerpo tenso, sus ojos siguiendo cada movimiento humano con desconfianza. «Pero no voy a hacerlo». Alberto había insistido en revisar el corral primero, asegurándose de que no hubiera trampas o peligros ocultos. Rodrigo había objetado, pero don Fernando fue firme. Si iban a hacer esto, sería bajo sus términos. «El corral está limpio», reportó Alberto finalmente. «Pero Miguel, ese animal está más tenso que ayer. Algo lo tiene alterado». Miguel observó más cuidadosamente. Alberto tenía razón. El tornado no estaba galopando como el día anterior. Estaba inmóvil, cada músculo preparado, como un depredador acorralado. Y entonces Miguel lo vio. En la esquina opuesta del corral, casi oculto en la sombra, había un látigo enrollado colgado en un poste. «Quiten eso», ordenó Miguel, señalando el látigo. «¿Qué?». Rodrigo siguió su mirada. «Es solo un látigo, no está siendo usado». «Exactamente». Miguel se giró hacia él. «¿Por qué está ahí si no va a ser usado? El caballo puede verlo. Le recuerda el maltrato». Hubo un murmullo entre la multitud. Rodrigo apretó la mandíbula, pero asintió a uno de sus hombres, quien removió el látigo. Inmediatamente, la postura del tornado cambió ligeramente. Seguía tenso, pero su cabeza bajó unos centímetros, una señal minúscula que solo alguien observando cuidadosamente notaría. «Listo».
Miguel respiró profundo. Es hora. Alberto le entregó un morral pequeño. Hay zanahorias y manzanas aquí. Tu padre siempre decía que un estómago feliz ayuda a un corazón nervioso. Miguel tomó el morral, pero no tenía intención de usarlo todavía. Las recompensas vendrían después, si es que llegaba ese momento. Primero, necesitaba establecer algo mucho más básico. Necesitaba que el tornado lo viera como algo diferente a todos los humanos que había conocido. La puerta del corral se abrió con un crujido que sonó como un trueno. El tornado inmediatamente se tensó, retrocediendo hacia la esquina opuesta, sus ojos salvajes fijos en Miguel. El niño dio un paso dentro y Alberto cerró la puerta detrás de él con un clic que resonó como una sentencia. Miguel estaba solo con 1000 libras de furia equina. «Dios mío», alguien murmuró entre la multitud. «Es tan pequeño comparado con el animal». Pero Miguel no estaba pensando en tamaños. Estaba recordando las palabras de su padre. «No te acerques directamente. Los depredadores se acercan directamente. Tú no eres un depredador. Eres un amigo que el caballo todavía no conoce». En lugar de caminar hacia el tornado, Miguel se movió en diagonal, sus ojos no fijos en el caballo, sino en el suelo frente a él. Caminó lentamente hacia el centro del corral, luego se detuvo. Se sentó en el suelo polvoriento, cruzando las piernas, su cuerpo completamente relajado. «¿Qué está haciendo?», preguntó Javier desconcertado. «¿Solo va a sentarse ahí?». «Está esperando», respondió don Fernando, aunque su voz temblaba de tensión. Los minutos pasaban como horas. Miguel permanecía inmóvil, respirando profundo y lento, sus ojos cerrados. Podía escuchar a el tornado moviéndose, el sonido de sus cascos contra la tierra, el resoplido ocasional, pero no lo miraba. No hacía ningún movimiento hacia él. 10 minutos. 15. La multitud comenzaba a impacientarse. ¿Cuánto tiempo planea el niño quedarse sentado?, se quejó uno de los hombres de Rodrigo. «El tiempo que sea necesario», murmuró Alberto, aunque sus manos apretaban los barrotes del corral con fuerza. Entonces algo cambió. El sonido de los cascos del tornado se hizo más lento, menos frenético. Miguel abrió los ojos apenas una rendija, sin mover la cabeza. El caballo se había movido, no más cerca, pero había girado su cuerpo ligeramente hacia Miguel en lugar de estar completamente alejado. Era progreso minúsculo, casi imperceptible, pero era progreso. Miguel comenzó a hablar, su voz tan baja que solo el tornado podía escucharlo. No eran palabras reales, sino sonidos suaves, rítmicos, como un arrullo. El mismo tipo de sonidos que su padre hacía cuando calmaba a un animal asustado. Media hora había pasado. El sol subía más alto, calentando el corral. El sudor corría por la espalda de Miguel, pero no se movió. Y entonces, después de 40 minutos de completa inmovilidad, sucedió algo extraordinario. El tornado dio un paso hacia Miguel. Solo uno, tentativo. Sus ojos aún salvajes, pero ahora mezclados con algo más. Curiosidad. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido preocupación. Miguel no reaccionó al movimiento. Mantuvo su posición, sus ojos ahora mirando al suelo, su cuerpo lenguaje de completa no amenaza. Siguió con sus sonidos suaves, añadiendo ocasionalmente un chasquido suave con la lengua, un sonido que los caballos usan entre ellos para comunicar calma. Otro paso, y otro. El tornado se acercaba, lentamente, cada paso, una batalla interna entre su instinto de huir y algo nuevo. El deseo de entender a esta criatura extraña que no actuaba como los otros humanos. El tornado se detuvo a 3 metros de Miguel. Su respiración era pesada, sus fosas nasales dilatadas mientras procesaba el olor del niño. Miguel podía sentir la intensidad de esos ojos oscuros estudiándolo, evaluando cada detalle,
buscando señales de engaño o amenaza. «Fácil», susurró Miguel, su voz apenas audible. «Nadie te va a lastimar, no hoy, no yo». El caballo resopló, un sonido que podría haber sido escepticismo si los animales pudieran expresar tal cosa. Miguel, lentamente, tan lentamente que el movimiento era casi imperceptible, extendió su mano no hacia el tornado, sino hacia un lado, con la palma hacia abajo, exactamente como Rafael le había enseñado. La palma hacia arriba es agresiva. La voz de su padre resonaba en su memoria. Es tomar. La palma hacia abajo es oferta. Es dar. El tornado observó la mano extendida. 1 minuto pasó. 2. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo, y entonces, con una cautela que rompía el corazón, el magnífico animal dio un paso más cerca. Su hocico se extendió, oliendo el aire entre ellos. Miguel podía ver las cicatrices más claramente ahora. Marcas de cuerdas que habían cortado su piel, señales de látigo en sus flancos. Este no era solo un caballo salvaje, era un sobreviviente de crueldad humana, y cada instinto le gritaba que no confiara. Pero la curiosidad, esa fuerza poderosa que existe en todos los seres vivos, lo empujaba adelante. El hocico del tornado finalmente tocó la mano de Miguel. Fue el contacto más ligero, apenas un roce, pero en ese momento el mundo entero pareció detenerse. La multitud contenía el aliento. Alberto apretaba los barrotes del corral tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Don Fernando tenía una mano sobre su corazón. Miguel no se movió. Dejó que el tornado lo olfateara, que lo investigara a su propio ritmo. El caballo movió su cabeza, oliendo su brazo, luego su hombro. Su respiración cálida tocaba la cara de Miguel y el niño podía sentir el temblor en el cuerpo del animal, la batalla constante entre miedo y curiosidad. «Yo también estoy asustado», susurró Miguel, tan bajo que solo el tornado podía escuchar. «Perdí a alguien también, alguien que me cuidaba, que me protegía. Sé lo que se siente estar solo». Algo en el tono de su voz, o quizás en la honestidad pura de sus palabras, hizo que el tornado se detuviera. Sus orejas, que habían estado hacia atrás en señal de desconfianza, giraron hacia adelante. Estaba escuchando, realmente escuchando. Miguel comenzó a moverse, pero no hacia el tornado. En su lugar, se levantó lentamente, manteniendo su cuerpo en ángulo, nunca enfrentando directamente al caballo. Caminó hacia el lado del corral, recogió el morral que Alberto le había dado y sacó una zanahoria. No se la ofreció al caballo. En su lugar, la partió por la mitad y comenzó a comerla él mismo, masticando ruidosamente, haciendo sonidos de satisfacción. Era un truco que Rafael había usado con animales particularmente desconfiados, mostrarles que la comida era segura comiéndola primero. El tornado observaba con intensa concentración. Miguel partió otra zanahoria, comió la mitad y luego, con un movimiento casual, dejó la otra mitad en el suelo a medio camino entre él y el caballo. Luego se alejó, regresando a su posición sentada anterior, dándole al animal completa libertad de acción. Tomó 5 minutos de deliberación interna, pero eventualmente la curiosidad y quizás el hambre ganaron. El tornado se acercó a la zanahoria, la olfateó cautelosamente y luego la tomó con sus dientes. El crujido resonó en el silencio del corral. «Bien», murmuró Tomás desde afuera. «Eso es progreso». Pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. Comer cerca de un humano era una cosa. Permitir contacto físico sostenido era completamente diferente. Y montar, el objetivo final de esta apuesta, parecía imposiblemente lejano. 1 hora había pasado desde que entró al corral. El sol estaba alto ahora. El calor intensificándose. Miguel podía sentir el sudor empapando su camisa, pero no le importaba. Estaba haciendo progreso, lento, pero real. Decidió arriesgar un paso más. Se levantó nuevamente,
esta vez caminando hacia un lado del corral donde había un viejo comedero de madera. Se sentó en él, haciendo deliberadamente ruido para que el tornado supiera exactamente dónde estaba. Luego sacó más zanahorias del morral y comenzó a colocarlas en línea, cada una un poco más cerca de donde estaba sentado. El tornado observaba cada movimiento. Cuando Miguel se alejó, el caballo se acercó y comió la primera zanahoria, luego la segunda, luego la tercera. Con cada paso se acercaba más a Miguel. La cuarta zanahoria estaba a solo 1 metro del niño. El tornado se detuvo, claramente en conflicto. Quería la comida, pero significaba estar peligrosamente cerca de un humano. Miguel comenzó a cantar suavemente. No era una canción real, solo una melodía que su padre solía tararear mientras trabajaba. Era reconfortante, repetitiva, el tipo de sonido que no amenaza, sino que arrulla. El tornado dio un paso, luego otro. Tomó la zanahoria y por primera vez no retrocedió inmediatamente. Se quedó ahí, masticando, a menos de 1 metro de Miguel. Ahora, susurró Miguel para sí mismo. Ahora o nunca. Muy lentamente extendió su mano hacia un lado, como había hecho antes. Esta vez, cuando el tornado terminó de masticar, giró su cabeza y deliberadamente tocó la mano de Miguel con su hocico. No fue un roce accidental esta vez, fue una elección. Miguel cerró los ojos, sintiendo lágrimas amenazando con caer. Gracias, susurró. Gracias por confiar. Con movimientos que tomaron 10 minutos, Miguel logró tocar el cuello del tornado, sentir los músculos poderosos bajo su mano, el latido fuerte del corazón del animal. El caballo se tensó al principio, pero no se alejó. Entiendo. Miguel le habló suavemente mientras acariciaba su cuello. Entiendo que duele, entiendo que tienes miedo, pero no todos los humanos son malos, algunos solo queremos ayudar. 2 horas habían pasado cuando Alberto finalmente llamó desde la puerta. Miguel, es suficiente por hoy, lo hiciste increíble. Miguel sabía que Alberto tenía razón. Había logrado más en 2 horas de lo que nadie esperaba. Contacto físico sostenido, alimentación de mano, tocar al caballo. Pero montar, el verdadero desafío, tendría que esperar. Se alejó del tornado lentamente, sin darle la espalda, respetando al animal hasta el último momento. Cuando salió del corral, la multitud estalló en murmullos de asombro. Incluso Rodrigo parecía impresionado, aunque intentaba ocultarlo. El segundo día amaneció con nubes grises, amenazando lluvia. Miguel apenas había dormido, su mente repasando cada momento del día anterior, cada respuesta del tornado, cada señal de progreso. Sabía que hoy tendría que ir más allá del simple contacto. Hoy necesitaba demostrar que podía montar al caballo, o todo habría sido en vano. Esperanza lo detuvo en la puerta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su voz era firme. María me dio tu carta. Te amo, Miguel, y confío en ti. Esas palabras le dieron a Miguel la fuerza que necesitaba mientras subía nuevamente a la camioneta de don Fernando. La multitud en la esperanza dorada había crecido. Palabra del progreso de ayer se había extendido y ahora había casi 40 personas reunidas, todos queriendo presenciar si el niño realmente lograría lo imposible. El reportero del periódico tenía su cámara lista, capturando cada momento. Día 2, anunció Rodrigo, aunque su tono había perdido algo de su arrogancia anterior. Recuerden los términos. Necesita montar al caballo durante 10 minutos. Si no puede hacerlo hoy o mañana, Fernando pierde. Miguel entró al corral con más confianza esta vez. El tornado lo recordaba. Eso era evidente por la forma en que sus orejas giraron hacia adelante inmediatamente al verlo. El caballo no retrocedió a la esquina más lejana como había hecho el primer día. En su lugar, se quedó donde estaba, observando. «Hola, amigo»,
Miguel habló suavemente mientras caminaba hacia el centro del corral. ¿Me recuerda? El tornado resopló, un sonido que Miguel eligió interpretar como reconocimiento. Se sentó en el mismo lugar que ayer, sacó zanahorias y esperó. Esta vez solo tomó 10 minutos antes de que el caballo se acercara. El progreso de la primera hora fue casi exactamente como el día anterior. Comida, contacto ligero, caricias suaves en el cuello. Pero Miguel sabía que necesitaba más. Necesitaba tocar el lomo del caballo, acostumbrarlo a sentir peso sobre él. «Vamos a intentar algo nuevo», murmuró mientras acariciaba el cuello del tornado. Lentamente movió su mano hacia el lomo del animal. El caballo se tensó inmediatamente, sus ojos ensanchándose. «Fácil». Miguel mantuvo su voz calma, aunque su corazón latía como tambor. «Es solo mi mano, nada más». Tomó 30 minutos de intentos pacientes antes de que el tornado permitiera que Miguel tocara completamente su lomo sin apartarse. Otros 20 minutos antes de que Miguel pudiera aplicar una ligera presión, sin que el caballo reaccionara con pánico. «Increíble», susurró don Fernando desde afuera. «Está haciendo lo que dije que era imposible». Pero Alberto miraba el cielo con preocupación. Las nubes se habían oscurecido más y el viento comenzaba a levantarse. «Tormenta llegando», dijo, y pronto. Miguel también lo sentía. El tornado estaba más nervioso ahora, sus fosas nasales dilatadas oliendo el cambio en el aire. Los caballos eran sensibles al clima y un caballo ya nervioso, con una tormenta acercándose, era una combinación peligrosa. «Tengo que intentarlo ahora», Miguel decidió. No había tiempo para más preparación gradual. Si esperaba al tercer día y llegaba una tormenta, el tornado podría estar demasiado agitado para cualquier progreso. Se posicionó junto al costado del caballo, su mano descansando en el lomo. «Voy a subir», le dijo a el tornado, su voz firme pero gentil. «No voy a lastimarte, te lo prometo». Con un movimiento lento y deliberado, Miguel se impulsó, poniendo su peso sobre el lomo del caballo. El tornado se tensó, pero no se movió. Miguel respiró profundo. Luego, en un movimiento fluido, se alzó completamente sobre el lomo del animal. Por un segundo, todo estuvo bien. Miguel estaba sentado sobre el tornado, sus manos acariciando suavemente el cuello del caballo, su voz murmurando palabras de tranquilidad. Entonces cayó el primer trueno. El tornado explotó. Se elevó sobre sus patas traseras, relinchando con terror y furia. Miguel se aferró desesperadamente, sus piernas apretando los flancos del caballo, sus manos enredadas en la crin negra. «¡Miguel!», gritó don Fernando, pero Alberto lo detuvo. «No podemos entrar, lo asustaría más». El tornado corcoveaba salvajemente, girando, saltando, intentando deshacerse del peso en su lomo. Miguel sentía que cada hueso en su cuerpo se sacudía, sus dientes chocando con cada movimiento violento. El mundo se convirtió en un remolino de cielo y tierra, el relinchar del caballo mezclándose con los gritos de la multitud. «Por favor», Miguel rogaba, aferrándose, «por favor, confía en mí». Otro trueno, más cercano. El tornado galopaba ahora, corriendo en círculos frenéticos alrededor del corral. Miguel sabía que si caía a esta velocidad podría romperse el cuello, pero no podía soltarse, no ahora, no cuando estaban tan cerca. «Sé que tienes miedo», gritó Miguel sobre el viento que comenzaba a rugir. «Yo también. Cuando perdí a mi papá, también quise correr, quise huir de todo». El tornado seguía corriendo. Pero algo en su movimiento cambió sus orejas, que habían estado completamente hacia atrás. Giraron ligeramente. «Pero huir no nos trae de vuelta lo que perdimos». Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel ahora, mezclándose con el polvo y el sudor. «Solo nos deja más solos». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. El tornado comenzó a disminuir su velocidad.
su galope frenético convirtiéndose en trote, luego en paso. Miguel seguía hablando, su voz quebrada pero persistente. No estoy aquí para romperte. Estoy aquí porque te entiendo, porque sé lo que es estar perdido y asustado y solo. El tornado se detuvo finalmente en el centro del corral, su cuerpo temblaba, cubierto de sudor y lluvia. Miguel se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra el cuello del animal. «Estamos igual de rotos, tú y yo», susurró, «pero quizás juntos podemos ser un poquito menos rotos». 10 minutos habían pasado desde que Miguel había montado, luego 15, luego 20. El tornado permanecía inmóvil ahora, su respiración normalizándose, su cuerpo relajándose bajo el peso del niño. La lluvia caía más fuerte ahora, empapándolos a ambos, pero Miguel no se movió, y el tornado no intentó deshacerse de él. En su lugar, el magnífico animal bajó su cabeza. Un suspiro profundo escapando de sus pulmones, como si estuviera liberando años de dolor contenido, lo hizo. La voz de Tomás estaba llena de asombro. Dios santo, realmente lo hizo. La lluvia continuó cayendo mientras Miguel finalmente desmontó del tornado. Sus piernas temblaban tanto que casi se desplomó, pero Alberto estaba ahí para sostenerlo. El caballo, aún empapado y jadeante, no se alejó. En su lugar, giró su cabeza y gentilmente empujó su hocico contra el hombro de Miguel, un gesto inequívoco de aceptación. La multitud había quedado en silencio absoluto. Incluso el reportero del periódico había bajado su cámara, demasiado impresionado para capturar el momento. Todos habían presenciado algo que trascendía una simple apuesta. Habían visto la sanación de dos almas rotas encontrándose en medio de la tormenta. Rodrigo Valenzuela permanecía bajo el techo de su granero, su rostro una máscara impenetrable. Don Fernando se acercó a él lentamente, empapado por la lluvia, pero con la cabeza en alto. «Creo que los términos de la apuesta están cumplidos», dijo el anciano. Su voz firme. Rodrigo observó a Miguel, quien ahora estaba envuelto en una manta que María había traído corriendo desde la casa principal. El niño seguía junto a él tornado, su mano acariciando el cuello del animal, hablándole suavemente. 30 años he estado en este negocio. Rodrigo habló finalmente, su voz desprovista de su arrogancia habitual. He visto a los mejores domadores, hombres con décadas de experiencia, fallar con caballos menos difíciles que ese. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Miguel. Nunca pensé que un niño de 12 años pudiera hacer lo que ese muchacho acaba de hacer. ¿Reconoces tu derrota entonces?, preguntó don Fernando. Una apuesta es una apuesta. Rodrigo extendió su mano. El rancho San Ignacio sigue siendo tuyo, Fernando, y las deudas están perdonadas. Su apretón de manos fue firme, aunque Miguel notó cómo su mandíbula se tensaba. Los hombres como Rodrigo no perdían con gracia, pero al menos perdían con honor. Mientras Rodrigo se alejaba hacia su casa, se detuvo brevemente junto al corral, donde Miguel seguía con el tornado. «Muchacho», llamó. Miguel levantó la vista. «Tu padre estaría orgulloso. Y eso», agregó con voz más baja, «es más que lo que la mayoría de nosotros podemos decir sobre nuestros legados». Esa noche, después de que los médicos del pueblo revisaran a Miguel y declararan que milagrosamente no tenía más que moretones y músculos adoloridos, la familia Herrera se reunió en su pequeña casa. Esperanza no podía dejar de abrazar a su hijo, sus lágrimas mezclándose con risa de alivio. Lucía bailaba alrededor de ellos, cantando sobre su hermano el héroe. «No soy un héroe», Miguel insistió, aunque sonreía. «Solo hice lo que papá me enseñó». Tu padre», Esperanza tomó su rostro entre sus manos, «te enseñó a ver más allá de lo que los demás ven, a entender que la fuerza verdadera no está en domar, sino en conectar. Eso, mijo, es exactamente lo que un héroe hace».
Don Fernando visitó al día siguiente con noticias. El reportero del periódico publicó la historia: ya hay 3 rancheros de otros estados preguntando si Miguel podría trabajar con sus caballos difíciles. Están dispuestos a pagar bien. Miguel miró a su madre. Vio el orgullo y la preocupación batallando en su rostro. Pero aún soy solo un niño, dijo él. Necesito terminar la escuela. Y, agregó suavemente, necesito estar con mi familia. Muy sabio, don Fernando sonrió. Por eso tengo una propuesta diferente. Trabajarás en el rancho como aprendiz oficial de caballos. Irás a la escuela durante el día. Trabajarás con los animales las tardes. Te pagaré un salario justo, uno que ayudará a tu familia. Y cuando seas mayor, si así lo decides, el trabajo estará esperándote. Fue Alberto quien sugirió lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a decir: ¿y qué hay del tornado? Rodrigo lo mantiene encerrado todavía. Miguel había estado pensando en eso constantemente. La noche anterior apenas había dormido, preocupado por el caballo que finalmente había aprendido a confiar. ¿Podría? Comenzó tímidamente, mirando a don Fernando. ¿Podría el tornado venir al rancho San Ignacio? Don Fernando se frotó la barbilla pensativamente. Ese caballo vale una fortuna ahora, después de lo que lograste con él. Rodrigo podría venderlo por mucho dinero. Déjame hablar con él, dijo Alberto sorprendentemente. 3 días después, el tornado fue transportado al rancho San Ignacio. Rodrigo, en un gesto que sorprendió a todos, lo entregó sin pedir pago. Ese caballo y ese niño se pertenecen mutuamente. Fue todo lo que dijo. Los meses siguientes trajeron cambios al rancho. Miguel trabajaba con el tornado cada tarde después de la escuela, no domándolo, sino fortaleciéndolo su vínculo. El caballo, aunque todavía cauteloso con otros, se transformaba completamente cuando Miguel aparecía, relinchando en bienvenida, trotando hacia la cerca como un perro saludando a su dueño. María cocinó tamales especiales para celebrar el primer aniversario de la apuesta La Familia Herrera. Don Fernando, Alberto, Tomás, Javier y varios otros trabajadores del rancho se reunieron bajo el gran mezquite. Lucía insistió en que el tornado también participara, y Miguel lo trajo con una cuerda suelta, el caballo siguiéndolo voluntariamente. Un brindis. Don Fernando levantó su copa. Por Rafael Herrera, quien nos enseñó que el verdadero poder está en la comprensión, y por su hijo Miguel, quien nos mostró que a veces los corazones más jóvenes entienden verdades que los viejos hemos olvidado. Miguel miró alrededor de la mesa, a las caras de las personas que se habían convertido en su familia extendida. Luego miró a el tornado, quien descansaba tranquilamente cerca, sus ojos ya no salvajes, sino serenos. Finalmente, miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Gracias, papá», susurró, «por enseñarme a escuchar», porque al final Miguel comprendió que su padre no le había enseñado a domar caballos. Le había enseñado algo mucho más valioso, que todos los seres, humanos o animales, llevan dolor dentro, que la furia es frecuentemente miedo disfrazado, que la fuerza verdadera no está en romper espíritus, sino en sanar corazones, y que a veces 2 almas rotas encuentran su camino de regreso a la totalidad juntas, bajo el cielo abierto de un rancho mexicano, donde los legados se honran no con fuerza, sino con amor.